Dios les bendiga, queridos hermanos. Un buen tiempo de adoración, un buen tiempo de alabanza. Agradecer al Señor por la presencia de cada uno de ustedes entre nosotros. Agradecer a nuestro hermano que nos acompaña hoy en la música. Gracias por el apoyo, hermano. Dios te bendiga. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Recuerden que estamos en una serie de sermones. Los niños van acá con... Sí. Allá los niños... Damos gracias a nuestras hermanas que disponen ahí su tiempo y su espacio para atender a nuestros niños. Así estamos los adultos acá tranquilos, oyendo la palabra del Señor. Recuerden ustedes que estamos en una serie de sermones basados en el libro de los Hechos. Y venimos ya hace un buen tiempo recorriendo este libro. Estamos ya en el capítulo 9. El escritor del libro de los Hechos es Lucas. El autor es Dios. Ha venido relatándonos la historia de la iglesia después de la ascensión del Señor Jesucristo. Ha venido relatándonos cómo se ha ido desarrollando y cómo ha ido tomando forma la iglesia en el caminar. Los domingos anteriores hemos tenido la buena exposición de la palabra del Señor por nuestro pastor Elías, que nos ha hablado de esta traumática, fuerte y conmovedora conversión de Saulo de Tarso. Este perseguidor de la iglesia, este religioso, acérrimo religioso judío, que cree estar luchando en nombre de Dios. Tiene la convicción en su corazón de lo que él defiende es a Dios. ¡Wow! Él no cree estar haciendo nada malo. Él ha entendido en su cosmovisión religiosa y en su tradición religiosa, ha tenido celo por las enseñanzas que ha recibido. El celo lo consume a Saulo de Tarso. La pasión por su religión lo consume. Es la pasión, el compromiso con su religión. No es con la verdad, no es con Dios. Podemos llegar a tener pasión, podemos llegar a tener compromiso con nuestra religión y no con Dios. Podemos llegar a tener pasión y pasión y compromiso con nuestras ideas, con nuestros conceptos. Y comprometernos con nuestros conceptos, con nuestras ideas y pelear por ellas. Pero no necesariamente estarlo haciendo en una pasión y en un compromiso con Dios. Por eso que es bueno que todo creyente cada cierto tiempo revise su corazón y revise su declaración de fe personal y se alinee con la Escritura y se alinee con una comunión personal en vida de oración con Dios, para no caer en el fanatismo religioso, porque los cristianos también tenemos el peligro de caer en el fanatismo religioso. Y de ello tenemos que tener cuidado. Tener cuidado de no caer en el fanatismo religioso que nos lleva a abanderarnos de repente con nuestra denominación, con nuestra iglesia local. Identificarnos y llegar a tener mucha pasión por las ponencias, a veces
personales o denominacionales que podemos tener y quebrar el compromiso con Dios y romper la comunión con Dios. De ello tenemos que tener cuidado. Por eso han surgido las sectas. Por eso se ha causado a veces división en el cuerpo de Cristo, porque hemos perdido el norte. No ha pasado lo de Saulo de Tarso, que viene sosteniendo una tradición religiosa, que viene amando y teniendo pasión por cierta posición de su religión y tradición en la cual ha crecido, y se ha enceguecido en ello, y ha pensado que defender aquello es estar defendiendo a Dios. Es estar defendiendo a Dios. Y como hemos visto en la buena exposición del pastor Elías, esto le ha llevado a perseguir a la iglesia. Esto le ha llevado a perseguir a Cristo. Y dice que respiraba amenazas. Dice que estuvo ahí dispuesto a cuidar las ropas de los que apedreaban a Esteban. Dice que estuvo dispuesto a pedir cartas para ir y perseguir a los creyentes en otros lugares y traerlos a la muerte, a la cárcel. Esa es la pasión de un hombre, de un fanático religioso, de alguien que no ha asociado a Dios con la doctrina, sino que ha separado la doctrina de Dios. Y es esto lo que ha estado hablando el evangelista Lucas y nos ha estado relatando. Cómo este hombre, en su sincera pasión, porque digámoslo, tiene una sincera pasión, ¿no?, va en busca de los creyentes y le sucede esta traumática conversión de encontrarse en el camino a la ciudad de Damasco con el Señor Jesucristo, encontrarse y chocar con la verdad, y eso es traumático para él. Dice que yendo camino a Damasco en persecución de los creyentes se encuentra con Jesús, cae a tierra y su vida cambia. Es traumática la conversión de Saulo de Tarso, es fuerte. Es que ser transformado, confrontarse con la Escritura, encontrarse con la verdad, es traumático, hermanos. Cuando tú has creído algo y has sostenido algo como verdad gran parte de tu vida y de repente te das cuenta que aquello no era verdad, y te encuentras con la verdad de verdad, con la verdad de verdad, eso es traumático, eso es fuerte. Alguien dice, es más fácil aprender que desaprender. Es traumático saber que aprendiste algo y que lo que aprendiste por tantos años estaba equivocado, estaba errado. Y al enfrentarte con la Escritura, darte cuenta que sostuviste algo que estaba equivocado. Eso nos trastoca, eso nos causa crisis dentro del corazón. Y a Saulo de Tarso esto le causó una tremenda crisis. Lo quebró, lo partió, lo encegueció, porque quedó ciego. Lo hizo dependiente de otros. Lo dejó nulo, le apagó todo. Tuvo que reinventarse, tuvo que ser hecho de nuevo, como bien dijera el Señor a Nicodemo, ¿no? Es necesario que nazca de nuevo. Pues esto le pasa a Saulo de Tarso. Tiene que nacer de nuevo, y nacer de nuevo significa que todo lo pasado murió, que no hay pasado, que no existe pasado, que todo comienza de cero. Y Saulo de Tarso tiene que comenzar de cero. Y eso es traumático. Y cuando esto lo toca y cuando descubre la verdad, la pasión que tenía por la tradición religiosa se vuelca en la pasión por la verdad. Y esa pasión por la verdad lo lleva a comenzar enseguida, como bien decía el pastor Elías en su temática el domingo pasado, lo lleva a ser pronto
a predicar el Evangelio. Él no esperó tiempo, él comenzó enseguida a predicar a Jesucristo. Y donde iba, predicaba a Jesucristo. E iba y causó confusión entre los judaizantes, causó confusión entre los gentiles y causó confusión en la iglesia. Porque claro, el que perseguía a la iglesia de repente se convierte en un apasionado de Jesucristo. El que perseguía a Jesús se convierte en un apasionado de Jesús. Y eso sucede así, como boom, de golpe, y eso es fuerte. Y eso hace que la iglesia lo mire con desconfianza y que sus ex correligionarios lo miren también con desconfianza. De hecho, dice que él llega a una sinagoga y le dan la palabra. ¿Y por qué le dan la palabra? Porque es un hombre de confianza para leer las escrituras en la sinagoga judía. Y él habla del Mesías y luego dice que Jesús es el Mesías y los deja todos trastocados. Entonces ya empieza a tener conflicto con los antiguos, pero la iglesia tampoco lo logra aceptar. Le tienen miedo, porque dice, a lo mejor está simulando, a lo mejor se está infiltrando, viene a perseguirnos, quiere descubrir dónde estamos, quiere saber quiénes somos para llevarnos presos. Por lo tanto, ni de uno ni de otro lado tiene buena aceptación. Eso es problemático para Saulo de Tarso. Es lo que el evangelista Lucas ha venido hablando de este hombre, Saulo de Tarso. Y Dios coloca a estos hombres de Dios que hacen puente entre él y la iglesia, para que pueda ser recibido en la iglesia. Es perseguido por los griegos para ser muerto. Y la iglesia lo acoge, lo cuida, y los que un día él persiguió, lo protegen, lo cuidan y lo salvan de la muerte. Y ahí donde concluye el texto anterior, el 31, que dice: entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Claro, cuando Saulo de Tarso deja de perseguir la iglesia, cuando Saulo es convertido, es transformado por el poder, y era recordar algo que nos decía el pastor Elías, era esto de: si tú crees tener algún amigo, compañero de trabajo, pariente, hijo, hermano, padre, que te resulta imposible que llegue al Evangelio, tienes que ver el testimonio de Pablo. Tienes que ver el testimonio de Pablo y ver el poder de Dios para transformar al hombre que era más adversario de Cristo en el hombre más apasionado de Cristo. Así puede suceder con tu compañero de trabajo, con tu jefe, con tu amigo, con tu hijo, con tu padre. Así puede suceder. Porque Dios tiene poder. Porque no hay nada imposible para Dios. Y no importa lo perdido que puedas ver a tu amigo, compañero de trabajo o pariente. Dios es suficientemente poderoso para salvarlo. Lo hizo con Saulo de Tarso, lo hará con él también. Amén. Lo hizo con nosotros, que caminábamos en dirección contraria, que éramos enemigos de Dios, como dice la Escritura, que estábamos sumidos y perdidos en nuestro pecado, muertos en nuestro pecado. El Señor tiene poder para salvar a quien Él quiere. Amén. Y lo hará, y nadie podrá impedir lo que lo haga. Puede haberse alejado, puede estar muy lejos, puede estar muy perdido. Pero la gracia de Dios llega a todo rincón. Y no hay nada que impida que la gracia de Dios alcance a quien Dios quiere. Y Dios transformó a Saulo de Tarso, al perseguidor de la iglesia. Y eso trajo beneficio a la iglesia, porque le trajo un gran apóstol.
Y no solo le trajo un gran apóstol, le trajo paz a la iglesia por un tiempo. Y la iglesia estuvo en paz, estuvo tranquila y pudo seguir creciendo y predicando el Evangelio. Y de ahí el Evangelio Lucas, el evangelista Lucas, digo, que nos está relatando el libro de los Hechos, hace un giro. Saulo es llevado a Tarso y allá queda. Y Lucas se vuelca a Pedro, se vuelca al apóstol Pedro. Y lo que sigue ahora, ya dejando atrás el testimonio de Saulo de Tarso convertido en Pablo, llega a este relato donde Pedro viene a ser protagonista en una forma muy especial. Y dice desde el versículo 32 en adelante lo que está titulado ahí como curación de Eneas. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. La obra del Señor sigue. Aquí está Pedro, que está haciendo lo que el Señor le dijera. Cuando el Señor le preguntó a Pedro en la playa: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, te quiero, porque no se atreve a decirle te amo ya después de lo... No, sí. Pedro tenía eso, ¿cierto? Y el Señor le dice: Pedro, ¿me ama? Y Pedro le dice: Señor, hasta aquí sé que te quiero. Señor, no quiero decir cosas, tal vez estoy parafraseando esto, ¿no? Interpretando un poco a Pedro como diciendo: no quiero decir cosas que mañana no sea capaz de cumplir, porque ya me pasó. Y el Señor le dice: pastorea mis ovejas. Y esto es lo que Pedro está haciendo ahora. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. ¿Qué está haciendo? Está pastoreando la iglesia. Pedro no ha ido a Lida a evangelizar, no ha ido a evangelizar. Ha ido a la iglesia, ha ido a pastorear a la iglesia, ha ido a estar con los hermanos, ha ido a estar con los de la fe. Hay paz, la persecución ha cesado. Saulo, el perseguidor, se ha convertido, ha sido transformado. Entonces Pedro se dedica a la tarea pastoral, a visitar a los hermanos, a ir a verlos, a estar con ellos, a acompañarlos, a, como decía en la mañana antes de la cena, esto de caminar con ellos, pero no solo junto a ellos, sino acompañándolos, interiorizándose de lo que están viviendo, de lo que están sintiendo, de lo que están pasando. Está haciendo labor pastoral. Labor que, quiero decir, no solo debe ser ejercida por los que hemos sido llamados a la tarea ministerial, al ministerio pastoral, sino tarea que debe ser ejercida por todos los creyentes. Amén. Todos debemos pastorearnos los unos a los otros. Amén. Y Pedro hace esto. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino a los santos que habitaban en Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años estaba en cama, estaba paralítico.
y le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. No le dice, mira, yo Pedro, en el nombre de Jesús te sano. No, no viene a hacerse una carrera de sanador, no viene a hacerse una carrera, qué sé yo. Él viene y le encuentra entre los hermanos, encuentra a este hombre que hace 8 años, es un hombre ya adulto, que lleva 8 años paralítico, y le dice, Eneas, Jesucristo te sana. No soy yo. No soy yo el que tiene el poder de sanar. Jesús te sana. Lleva 8 años paralítico. 8 años en una cama, tendido en una cama, dependiente de los demás. 8 años detenido, sin caminar. Y viene Pedro, que está pastoreando. No es una cruzada de sanidad divina, no. No es una campaña evangelística multitudinaria, no. Él no ha venido y antes de venir han habido carteles, propaganda, afiches y se ha difundido por Facebook que viene Pedro. No había Facebook. Pero no hay letreros pegados en las murallas de que Pedro vendrá y que vendrá a hacer sanidades. No, Pedro ha venido a pastorear, a estar entre los hermanos. Esto es algo común, esto es algo rutinario. Esto es algo que se hace y que debe hacerse continuamente en la iglesia, pastorearnos. Acompañarnos en el caminar de la fe. Y Pedro viene a acompañar a los hermanos en el camino de la fe. Encuentra a Eneas y está paralítico 8 años ahí. Le dice, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Es interesante eso de que levántate y haz tu cama. O sea, oye, el tipo 8 años parado que yo creo que quiere ir a hacer otras cosas. Pero no, antes de hacer cualquier cosa, después de estar sanado, hace tu cama. Esto nos trae a memoria nuestras mamás, ¿no? ¿Cierto? ¿Se acuerdan cuando la mamá decía, haz tu cama? A Eneas le debe haber traído memoria a su mamá cuando Pedro le dice, haz tu cama, levántate y haz tu cama. ¿Qué significado tiene que le diga haz tu cama? 8 años estás tirado ahí, 8 años ha estado esa cama ahí, ha estado tu vida ahí. Esa ha sido tu vida durante 8 años. Bien, ahora el Señor te sana, levántate, ordena tu vida. La cama representa la vida de Eneas. Durante 8 años, esa cama ha sido la vida de Eneas. Y cuando Pedro le dice, levántate, Jesucristo te sana, le dice, ordena tu vida. Esa vida de 8 años, hay que ordenarla, Eneas, hay que ordenarla ahora. Ahora ya puedes estar en pie, puedes caminar. Todo lo que no pudiste hacer, todo el tiempo que no pudiste hacer esa cama, ahora de pie puedes hacerla. Puedes hacerla, Eneas. Antes tal vez otros te tomaban, te levantaban, te hacían la cama y te volvían a poner en ella. Era como, estabas paralítico, estabas deprimido, estabas sumido en el dolor, en la amargura, en la desesperanza. Y habían otros que dirigían tu vida y hacían tu vida y luego te volvían a poner ahí.
No era tu vida, era la vida que otros te armaban, porque tú no tenías capacidad de hacer tu propia vida. Porque estaba sumido en la oscuridad, en las tinieblas, estaba sumido en el dolor, en la depresión, en la amargura, en el dolor, en el rencor, en el resentimiento. Eso es una cama desordenada. Entonces, cuando el Señor te sana, el Señor te dice, ya, estás sano. Ordena tu cama, ordena tu vida, ordena tu corazón. Saca las raíces de amargura, los resentimientos, los celos, los continuos. Ahora eres tú quien tiene que hacer tu cama, eres tú quien tiene que hacer tu vida. Ya no dependes de otro, no puedes esperar que otro te venga a arreglar la vida. Ya no puedes esperar que otro venga a señalarte lo que tienes que hacer, dónde tienes que ir o las decisiones que tienes que tomar. Ahora eres tú quien tiene que hacerse cargo de su vida. Amén. De tu vida. Cuando el Señor te salvó, cuando el Señor te levantó de lo paralítico que eras y te levantó de la cama del pecado, por decir así, me estoy poniendo. El Señor te habilitó para que te hicieras cargo de tu vida. No para que ahora el Señor me salvó, entonces le entrego toda mi vida al Señor y que el Señor diga y dirija mi vida. No. Eneas fue sanado y estaba de pie. Ahora podía moverse, por lo tanto, se hacía cargo de su cama. Ya estás grande, hijo, haz tu cama. Antes, cuando eras pequeño, te la hacía tu mamá. Te levantabas y salías a jugar. Y después en la noche llegaba y la cama estaba hecha mágicamente. Pero cuando ya creces, eres tú quien tiene que hacer su cama, ¿o no? Cuando has sido salvado, redimido, cuando has sido levantado de la parálisis del pecado y has nacido de nuevo, tienes que hacerte cargo de tu vida. Y ordenar tu vida. Ordena tu vida. Hazte cargo de tu vida. Haz tu cama. Eneas, el Señor Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Suena gracioso, a mí me hizo reír cuando leí el texto y decía, haz tu cama. Y lo mandó a hacer la cama, boy. Y se imaginan un tipo de 8 años paralítico y se levanta, que quiere saltar y le dice, no, antes de saltar y estar contento, haz tu cama. Haz tu cama. Pedro, a todo esto, Pedro está viviendo, ¿cómo se llama eso cuando tú... Déjà vu. Cuando sientes que estás viviendo algo que ya viviste, déjà vu se llama, ¿cierto? Déjà vu, ya. Pedro está viviendo como un déjà vu aquí porque él recuerda que esto pasó antes, como que se está repitiendo la historia. Está repitiendo la historia cuando Jesús le dice al paralítico, ponte en pie, toma tu lecho y anda. Ponte de pie, toma tu cama, haz tu cama y anda. Pero ahora no es Jesús, es Él. Y me imagino que Pedro dijo, parece que esto lo viví antes. Parece que esto lo vi en otro lado. Ahora, Él está haciendo nada nuevo. Pedro no está haciendo nada nuevo. No es un nuevo predicador con un mensaje innovador, con una nueva revelación. No tiene una nueva revelación. No es algo nuevo, no es innovador lo que Pedro está haciendo acá. Está repitiendo lo que Jesús hizo. Jesús le dijo al paralítico, a ti te digo, ponte de pie. Toma tu lecho y anda. Lo mismo. Recuerdo haber escuchado en alguna oportunidad un predicador de estos pseudo predicadores del pseudo
del neopentecostalismo, pseudoevangelio, que tomando la Biblia dijo esto es pasado. Hoy Dios tiene revelación nueva. Quien quiera vivir en el pasado siga atado a este viejo libro, hablando de la Biblia. Pero Dios hoy da nueva revelación. Y Él venía con una nueva revelación. Aquí vemos a Pedro que nos viene diciendo, aquí vengo yo, vengo con una nueva forma, una nueva revelación. No, Pedro viene haciendo lo mismo que Jesús había hecho ya. Y le dice a Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Milagro. Dios también puede hacer milagros como ese hoy en día. La finalidad del milagro no es lo sensacionalista del milagro, no es el milagro en sí, sino el efecto que éste proyecta en el poder de Dios, es la conversión de los inconversos. Si ustedes se fijan en todas las sanidades, y se convirtieron. Los que vieron esto, los que oyeron esto, se convirtieron. Los cuales se convirtieron al Señor, tanto de Sarón como de Lidia. No había ido a hacer campaña evangelística, ya lo dije. Pedro no había ido a hacer campaña evangelística. No era una cruzada de sanidad, no era un ven a buscar tu milagro. No era un ven a buscar tu milagro. No era eso. Era pastorear. Era simplemente pastorear la iglesia. Era tener preocupación por tus hermanos. Y en eso surge la predicación del Evangelio. Y hay conversión. Y hay conversión. Continúa. Había entonces en Jope, una ciudad que estaba cerca, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y Lida estaba cerca de Jope. Los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Entonces fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor. Pedro sigue pastoreando. Y aquí está Lidia. Lidia, esta mujer Tabita, que también es llamada Dorca, que tiene buenas obras. Dice acá, llama la atención, Jope, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorca, esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. ¿Qué hacía Eneas? ¿Qué obras hacía Eneas? Nada. Estaba paralítico, postrado, no hacía nada.
Lidia era una mujer que trabajaba, que hacía buenas obras, que daba limosnas. Una mujer que tenía frutos, que tenía obras. Pero enferma y muere. Y como los discípulos se enteraron que Pedro estaba cerca, lo mandaron a llamar. Tal vez lo mandaron a llamar por dos razones. Lo mandaron a llamar para que viniera a consolar por la muerte de Dorcas, no por la muerte de Tabita, que viniera a consolarlos. Y tal vez tenían también la esperanza de que pudiese, en la gracia y misericordia del Señor, resucitarla. Porque dice que la lavaron y la pusieron, ¿cierto?, en un lugar. Y mandaron a Pedro, que estaba cerca, lo mandaron a buscar con dos hombres. Y Pedro se apresura en venir. Y llega a donde está Tabita. Llega a donde está ella. Y ve que está la gente llorando. Está en la habitación, están llorando. Pero también tienen entre sus manos las obras que ella ha hecho. Y le dicen a Pedro, mira, ella hacía estas cosas, chalecos, qué sé yo, una bufanda, hacía telas, hacía vestidos. Y la gente tiene en sus manos la obra de ella, de Dorcas. Tenían como un bazar. Imagino, yo tengo un bazar con todo lo que hacía ella. Cuando Pedro entra le muestran todo lo que ella hacía. Había testimonio de su obra, había dejado testimonio en su vida. Era una mujer que amaba a Dios, que había servido a Dios, que había hecho obra y que había muerto, había partido a la presencia del Señor. Pero había dejado tras ella obras, había dejado un legado. Había gente que tenía algo que decir de ella. No había pasado desapercibida. Hay testimonio. O sea, ella, en cierta forma diríamos, sus obras la mantenían viva entre sus hermanos, entre sus hermanas. La lloraban porque había sido muy querida, muy amada. La lloraban porque era útil, porque era muy servicial. Aparte era generosa, daba limosnas, eso quiere decir que ayudaba monetariamente también a los necesitados, no solo en víveres, no solo en ropa, sino también. Esta era una mujer que tenía fe y tenía obras. Y uno se pregunta por qué alguien que es tan útil en la iglesia, que es tan servicial, que es de tan aporte a la iglesia, Dios permite que enferme y que muera. ¿No le ha pasado que cuando ha fallecido alguien nos preguntamos por qué murió? ¿Por qué Dios permitió que se fuera? Si era tan útil, si era tan servicial, si aportaba tanto a la iglesia. Hay otros que dan ganas que se vayan con el Señor porque... Pero no ella. Pero no ella. Hay otros que son problemáticos, conflictivos, que Señor, te lo mando, te lo lleves. Pero Tabita era útil. Y todos tenemos en la memoria o en el corazón a alguien, o más de alguien. Pensamos ahora en nuestra hermana Susanita, ¿no? Que hace poco partió a la presencia del Señor. Que fue tan servicial en la obra del Señor. Que era tan útil en la obra del Señor. Y tú tendrás de seguro en tu corazón, en tu mente, la memoria de alguien que era tan útil, tan servicial. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió que partiera?
Eran gente de fe y eran gente de obras. Y han partido. Era eso lo que sentía la comunidad aquí de Jope. Sentía que le habían arrancado de su comunidad un miembro tan útil, tan servicial, que era de tanta bendición a la iglesia, y no se preguntan ellos cómo, por qué Dios permitió que Tabita muera. ¿Por qué? Hay dolor en la iglesia. ¿Por qué permitió que partiera? Alguno habrá dicho, ¿por qué no mandamos a buscar a Pedro cuando estaba enferma? ¿A nadie se le ocurrió? ¿A nadie se le ocurrió? Oye, está enferma Tabita, Pedro anda ahí cerca, mandémoslo a buscar para que ore. No, tenía que morir. Nos pasa. Vivimos esos momentos de que vemos partir gente que apreciamos, queremos mucho y que sabemos que son tan útiles en la obra del Señor, y nos queda esa pregunta en el corazón: ¿por qué? ¿Por qué si era tan útil? Pero dejaron un testimonio, dejaron sus obras, ¿cierto? Y están sus obras entre nosotros, están en la iglesia. Podemos ver el trabajo que hicieron, dejaron un legado. Le agradecemos por ello. Es como para preguntarse, queridos hermanos, ¿cómo estamos viviendo nosotros en nuestra vida de fe? ¿Estamos siendo útiles en la obra del Señor como Tabita? Estamos haciendo de la doctrina, del conocimiento que tenemos de la Escritura, algo práctico, algo visible, algo que ayude, que en forma práctica aporte a la obra del Señor. Estamos tejiendo nosotros bufandas, estamos haciendo tela, estamos haciendo vestidos. Estamos dejando algo para que cuando partamos a la eternidad también haya testimonio de lo que el Señor hizo en nosotros y de que producto de ello hubo obra de parte de nosotros en el servicio de la obra del Señor también. Pedro llega a Jope y ahí están. Y entra al lugar y ahí están las viudas, ahí están las mujeres. Todas tienen algo en sus manos, todas tienen algo de Tabita en sus manos. Todos tienen una porción del trabajo de Tabita en sus manos y le dan testimonio a Pedro y le dicen: ella hizo esto, ella me hizo esto, ella dejó esto. Aparte de las limosnas, de la ayuda que entregó. Y Pedro llega y ve, wow. Aquí hay alguien que ha partido a la presencia del Señor, era muy amada, muy querida, pero muy útil, muy servicial. Que glorificó el nombre del Señor en vida, que le dio gloria a Dios con obras al Señor, que no solo cantó lindas canciones, no solo cantó lindas canciones, sino que hizo obras. Y aquí viene otro, ¿cómo se llama? Déjà vu, porque Pedro dice: retírense de acá, y se queda sola con ella. ¿Y se acuerdan ustedes cuando Jesús fue a ver a la hija de Jairo? Pidió que todos salieran. Se quedó él con los papás, no. Pero pidió que todos los que estaban llorando, ya. Se queda solo. ¿Ve que Pedro no hace nada nuevo? No es un innovador. No trae una nueva revelación. Viene caminando donde caminó Jesús. Viene pisando donde pisó Jesús. Viene haciendo lo que hizo Jesús. No está haciendo nada nuevo. Nada nuevo.
hace lo mismo. Hace salir a la gente y se queda solo con ella y ora. Ora para buscar la voluntad del Señor. ¿Qué hará, Señor? ¿Qué hará ahora? Entonces sacando todo, versículo 40, entonces sacando a todo, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Escuchaba a un comentarista decir esto, que me pareció interesante y compartirlo con ustedes. Tabita había muerto, había partido a la presencia del Señor. Estaba en la presencia del Señor. Había alcanzado su meta, llegar a estar con el Señor. Y está con el Señor y viene Pedro y la resucita. Y de repente está viendo el rostro del Señor y de repente abre los ojos y está viendo a Pedro. Es como decir, no sé si Lidia estaba contenta o se enojó con Pedro. Ya estaba, pues ya estaba en la presencia del Señor. O sea, ¿para qué me trajiste de vuelta acá? ¿Cómo? Está viendo el rostro del Señor. Y de repente abre el ojo y está viendo a Pedro. Está de vuelta. La resucitó, la trajo de la presencia del Señor, la trajo. Pablo, tiene ese conflicto más adelante cuando dice: yo quisiera estar con el Señor. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro dice: yo quisiera estar con el Señor y bien me fuera a estar en su presencia, pero por amor a vosotros también anhelo estar acá. Si estoy en la disyuntiva, quiero estar con el Señor, pero también con ustedes. Yo creo que Lidia estaba en esa también. No se enojó con Pedro. No. Creo que estaba con la presencia del Señor, pero también me es grato estar con mis hermanos, volver a verlos. La resucitó. Ella volvió a la vida. Y la presentó a los hermanos y esto se divulgó. Entonces fue notorio a toda Jope y muchos creyeron en el Señor. De nuevo, el mismo efecto. ¿Cuál es la finalidad? La salvación. Que crean en el Señor Jesucristo. La finalidad no es hacer famoso a Pedro como sanador. No es la finalidad hacer famoso a Pedro como el que resucita muertos. La finalidad no es el milagro. La finalidad es la salvación de los perdidos. Tanto con Eneas, tanto con Tabita, apuntaban a un solo fin: que la gente creyera en Jesús. Porque Pedro no lo hizo en su nombre, sino lo hizo en el nombre de Jesús. Y él le dio toda la honra y la gloria a Jesús. Hermanos míos, nuestras vidas han sido redimidas por el Señor para que nos hagamos cargo de nuestra vida y hagamos nuestra cama. Hemos sido resucitados como Tabita para seguir sirviendo al Señor con fe y con obras en la iglesia del Señor. Y que nuestras vidas sean para salvación de los que no conocen a Cristo.
que muchos sean alcanzados para el Evangelio a través de nuestras vidas. La finalidad de los milagros, ya cualquiera de estos sean, no es hacer famoso a ningún predicador, ni hacer famosa a ninguna iglesia, ni a ninguna denominación. Es glorificar a Jesucristo y hacer que los pecadores vengan a Cristo. Esa es la finalidad. Ese es el objetivo de los milagros que el Señor hacía y de los milagros que se hacían en la iglesia. Tenían como finalidad que los pecadores alcanzaran a Cristo. Lucas se ha centrado ahora en Pedro y nos muestra estos dos milagros que tienen una finalidad, que la iglesia siga creciendo. Como decía al principio, la finalidad no fue ir a hacer milagros, la finalidad fue pastorear. ¿A qué fue Pedro? A pastorear. Pastoreemos. Pastoreémonos los unos a los otros. Cuidemos los unos de los otros. Preocupémonos los unos de los otros. No solo es tarea, como decía al principio, de los que hemos sido llamados a la tarea, al ministerio pastoral, cosa que sí es nuestra tarea y debe ser nuestra preocupación como pastores, preocuparnos. Y debemos hacerlo. Pero es tarea de todos. Es tarea de todos porque aún nosotros, los que hemos sido llamados al ministerio pastoral, necesitamos ser pastoreados. Y necesitamos ser pastoreados por ustedes también. Pastoreemos y Dios obrará entre nosotros. Habrán milagros y habrán conversiones. Pastoreemos. Hagamos tarea pastoral los unos con los otros. Pongámonos de pie y oramos al Señor. Buen Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el tiempo que tenemos para estar juntos acá, para cantar a tu nombre, para alabar tu nombre. Señor, te damos gracias porque podemos, Dios mío, Señor, tener la Biblia con nosotros y poder leerla. Y tenemos la gracia del Espíritu Santo en nuestros corazones que nos guía a toda verdad. Bendice a estos mis hermanos, bendícenos como iglesia y ayúdanos a seguir creciendo, a seguir avanzando en nuestra vida de fe, a tomar ejemplo de esta Escritura y hacerla, Señor, viva en nuestras propias vidas. Señor, ayúdanos a hacernos cargo de nuestra vida, a ordenar nuestra vida, Señor, y así glorificar tu nombre. Ayúdanos, Dios mío, a ser hombres de fe, Señor, y hombres de obras también. Ayúdanos a ser una iglesia que no solo tiene una sana doctrina, que no solo, Señor, predica, Señor, un buen evangelio, sino que también lo vive, que también lo practica, que también lo transmite, Señor, a los demás. Ayúdanos a ser una buena comunidad de fe. Ayúdanos a ser una buena familia de fe. Te lo rogamos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén.